Hola, hola amigos, en este video vamos a hablar sobre Quirón, Quirón en la astrología. Este video da inicio a todos los videos, a toda la saga, la lista de reproducción sobre Quirón en los signos y en las casas, para que lo tengan en cuenta. Este video es el video madre para entender el concepto, la base de Quirón, qué es lo que significa a nivel astrológico y a nivel psicológico, y luego el resto de videos pues va a ser la explicación más detallada por signo y por casas. Pero antes de esto, antes de iniciar a hablar de Quirón, una advertencia muy importante. El concepto madre de Quirón, la raíz del concepto, es de por sí ya negativa, es incómoda, porque nos habla de un dolor, una herida. Es la herida Quirón, es la herida física o psicológica más fuerte que podemos llegar a sufrir, a sentir, y que está ahí plasmada en nuestra carta natal como una advertencia, como un aviso, decodificada como un mensaje para nuestro autoconocimiento. Comprendiendo que su raíz es negativa, asimismo las asociaciones por signos y por casas pues nos van a hablar del dolor, del trauma, de lo negativo que se puede llegar a sentir ahí. Obviamente que al final Quirón siempre nos va a dar una lección, un aprendizaje, también es la zona donde podemos ayudar a los demás, pero de raíz viene a ser un concepto negativo. Igualmente que para Lilith. Tanto Lilith como Quirón son conceptos de la astrología moderna, del siglo XX. Entonces, esto es muy nuevo. Lilith también nos habla de un concepto negativo. Es la sombra. Es un poder, es un indicador de poder, no tanto como el Sol, porque el Sol es nuestro poder más grande. Luego vendría Plutón, que es nuestro poder como más pequeño, que está ahí latente. Y en tercer lugar, Lilith, como un indicador de poder. Lilith no es una roca como Plutón, no es una masa como el Sol. Lilith es un punto matemático, un punto abstracto, ahí no hay nada, ahí hay vacío lunar, es el vacío. Entonces Lilith viene a hablarnos de un indicador de poder y está de tercero en importancia sobre lo que es el poder. Pero si este poder se degenera, nos podemos llegar a convertir en una sombra oscura, difícil de tramitar. Si este poder se degenera, empezamos a tener actitudes negativas. Conocer a nuestra Lilith es conocer nuestro demonio interno, en el demonio en el que nos podemos llegar a convertir. Entonces, en la lista de reproducción, en los videos que yo he hecho sobre Lilith, en casi todos los videos, pues muy buenos comentarios, pero en un video especialmente, creo que fue en el de Leo, no sé por qué, a todos los signos le hemos dado el mismo tratamiento, observé algunos comentarios que indicaban que por qué hablaba mal, que por qué solo hablaba cosas negativas. Es importante entender el concepto de raíz, el concepto madre, que es un concepto negativo, pues Lilith me viene a hablar de mi sombra, del demonio, de lo que yo puedo llegar a desarrollar, la parte negativa, es la sombra de mi signo y de mi casa. Entonces es importante entenderlo con mente de estudiante, mente abierta. Obviamente Lilith también nos habla de un poder. Por ejemplo, Lilith en Leo es el poder para dirigir, para mandar o dominar. Pero si nos dejamos llevar por la sombra de Lilith en Leo, pues nos vamos a volver pues como unos dictadores, manipuladores, aplastantes con nuestro liderazgo. Entonces, entendiéndolo así, comprendiendo a Lilith desde todos sus conceptos, cómo se ve Lilith reflejado en el clima, en una catástrofe climática, cómo se ve Lilith reflejado en los traumas, en todas esas raíces profundas, cómo se ve reflejado en nuestras actitudes negativas. Así vamos a poder comprender la lista de reproducción de las Liliths. Es importante ver el primer video, que es en el que yo explico qué significa Lilith en todo sentido, para poder entender el resto de significados. Asimismo, vamos a comprender a Quirón. Quirón es un dolor, es algo que nos duele, entonces no podemos hablar de cosas bellas y hermosas. No estamos hablando
de cuestiones bonitas. Estamos reconociendo, tanto con Lilith nuestra sombra, como con Quirón lo que nos duele. Entonces, reconocer ese dolor no simplemente es decir, ay, pero es que a mí no me sucede. No, es entender que puede llegar a pasar. Por eso en los videos siempre dice, advertencia, puede que esto se manifieste o no se manifieste en la vida del nativo. Puede que pase, puede que no. Entonces, no quedarnos simplemente con la crítica, sino abrir la mente a entender qué es lo que nos quiere decir la astrología, qué es lo que nos quiere explicar nuestra carta natal. Entonces, bueno amigos, los invito a que entendamos el concepto de Quirón y luego sí veamos por signos y por casas qué es lo que significa. Quirón es un asteroide que orbita entre Saturno y Urano. Fue descubierto en el año 77, en 1977, entonces estamos hablando de astrología moderna. Es un concepto que hace muy poco fue incorporado a la carta natal, a la astrología. Entonces, en base a eso hay un debate todo muy grande. Algunos astrólogos lo reconocen, otros no lo reconocen. Quienes lo reconocen lo asumen de una manera y otros astrólogos de otra manera. Entonces, algunos astrólogos defienden que Quirón es corregente del signo Virgo, pues a Virgo se le asocia con la mano que ayuda, la mano que sirve, que sana, que tiene que ver con lo quirúrgico, lo quiropráctico, el reiki, la quiromancia. Recordemos que Virgo hace referencia a las enfermeras o a los médicos o a los chamanes sanadores. Entonces, por esta razón, a Quirón lo asociamos con Virgo porque Quirón tiene como que esas facultades de ser un sanador. Es un animal doméstico, más que ser un animal salvaje. Su domicilio está en Virgo, se exalta en Sagitario, tiene su caída en Escorpión y en Géminis y su exilio en Piscis. Todo esto es una mirada desde ciertos astrólogos. Otros astrólogos no le dan regencia, o sea, no rige la casa donde está Virgo y por ende pues no se le da esa interpretación en la carta natal, no rige la casa donde esté Virgo en la carta natal. Solamente le dan la interpretación donde Virgo aparezca en tu carta natal, en el signo y en la casa que aparezca, pero no le dan la regencia en Virgo. Esa es la gran discusión entre las dos líneas de astrólogos. Como consejo, como astróloga, usemos ambas interpretaciones. La que es simplemente la ubicación de signo por casa y la otra que es mucho más completa, que nos da la regencia en Virgo. Recordemos que Virgo está regido por Mercurio, es su regente principal, pero entonces le añadimos a Quirón para ver qué sucede con la casa donde está Virgo y luego donde vaya a estar Quirón de visitante. Entonces podemos hacer las dos cosas, interpretarlo de una manera más corta o interpretarlo de otra manera mucho más completa, para ver con qué nos quedamos, para comprobar, porque esto hay que comprobarlo, si aplica a nuestras vidas o si no aplica. Entonces, bueno, ya sabemos que Quirón rige su parte más humana, que es su parte animal o salvaje. Vamos a hablar del mito de Quirón para entender a nivel mitológico qué nos quiere decir este mito de Quirón. En el mito de Quirón, Quirón es hijo de Cronos, el mismo dios Saturno. Resulta que Saturno quería conquistar a una ninfa llamada Fílida, que era una yegua. Entonces Saturno se disfraza de caballo, conquista a la ninfa y es ahí donde nace Quirón, mitad animal, mitad caballo y mitad hombre. Esto genera un desprecio. En el momento en que nace Quirón, Quirón es despreciado por su madre, por no ser completamente animal, caballo, y es despreciado por su padre Saturno por no ser completamente hombre. Entonces, esto genera que desde el nacimiento ya Quirón sienta el rechazo, sienta un desprecio, sienta un dolor. Sin embargo, pues su hermano Júpiter lo acoge en su palacio y le enseña
todas las ciencias, las disciplinas, le enseña música, medicina, artes, le enseña de todo. Ya estando Quirón más grande, Quirón siendo amigo de Heracles, Heracles se ve involucrado en un problema con los centauros y Heracles de manera accidental en ese conflicto que tiene con los centauros hiere de manera accidental a Quirón, confundiéndolo con los otros centauros. Entonces a Quirón se le genera una herida física de manera accidental por su amigo. Y esa herida física es insanable, incurable. Y el problema, el gran problema, es que Quirón, al ser hijo de un dios, pues es inmortal, no puede morir. Y sin embargo sigue sintiendo ese dolor que no lo deja estar en paz ni ser feliz. Entonces Quirón emprende una búsqueda de sanación, de cómo poder él sanar su dolor. Y a través de esa búsqueda, él aprende mucho de medicina y de sanación y logra ayudar a otras personas, a otros seres que están sufriendo de cosas muy similares, pero no se puede ayudar a sí mismo, no se puede sanar a él mismo. Finalmente, Quirón, ya desesperado, decide regalarle su inmortalidad a Perseo. Ya Perseo tiene otra historia, ya después les contaré, pero le regala su inmortalidad a Perseo y así Quirón puede morir y descansar en paz. Júpiter lo ubica en la constelación de Sagitario por ser esa persona que sirvió a los demás, que ayudó, que curó, que sanó, por ser un gran maestro. Entonces, este es el mito de Quirón, que hace referencia a muchos aspectos. En astrología lo podríamos interpretar de muchas maneras. En astrología, astropsicología, más que todo, Quirón rige el miedo al rechazo por ser feo, pobre o ignorante. Desde que Quirón nace ya es rechazado por sus padres. Entonces ahí donde veamos en nuestra carta natal a Quirón, ahí sentimos un rechazo y un desprecio de otras personas. Quirón rige las heridas accidentales o las heridas infringidas de manera voluntaria y con plena intención de hacer daño. Entonces, donde tengamos a Quirón en nuestra carta natal, vamos a ver dónde podemos llegar a sufrir un accidente o dónde podemos tener una herida, un rechazo, un dolor que alguien nos cause de manera muy intencional. Quirón rige esos traumas físicos y emocionales, rige el área donde maduramos a partir de un dolor, o sea, es una zona donde también adquirimos mucha sabiduría. Por esa experiencia dolorosa, pues nos volvemos sabios ahí. Rige el abandono, cuando me siento más abandonado y más solo. Pero también, donde tengamos a Quirón, rige la gente que influye a los demás como maestros o médicos. Es decir, que en nuestra carta natal, donde tengamos a Quirón, podemos llegar a ser influyentes, podemos llegar a ser expertos, podemos llegar a influir y ayudar a los demás ahí, donde tengamos a Quirón. Quirón también rige el modo en que asumimos la mortalidad y la muerte, el modo en que asumimos la eutanasia, porque prácticamente Quirón se aplicó una eutanasia para poder superar el dolor o trascender el dolor, no seguir con ese dolor. Quirón rige las heridas con las que no podemos hacer nada, por más ciencia, por más avance o por más tiempo que pase, es una herida que quedó ahí. Entonces no podemos hacer nada contra esa herida, solamente aceptarla. Entonces rige eso, Quirón, donde esté en nuestra carta natal, entender que es una herida que muy probablemente no podemos llegar a devolver el tiempo o a recuperarnos de eso. Quirón rige esa capacidad para ayudar y arreglar el problema de otros, pero una incapacidad para ayudarnos a nosotros mismos. Es decir, en la carta natal donde esté Quirón, ahí podemos ayudar a los demás,
pero como que no nos podemos ayudar a nosotros mismos. Quirón tiene un principio de dualidad. Quirón, como vemos, es el regente de Virgo. Virgo es un signo mutable, entonces tiene que ver con la dualidad. Quirón se exalta en Sagitario, que también es mutable, tiene que ver con la dualidad. Entonces, en Quirón, ¿cómo se ve esa dualidad? Quirón es médico, pero a la vez es paciente, porque los médicos también se enferman y los pacientes cuando se enferman aprenden mucho de medicina, entonces se vuelven como médicos también. Entonces se es médico y se es paciente. Tiene que ver con la sanación y con la enfermedad y la sanación. Tiene que ver con ser víctima y victimario. Sucede que cuando no tramitamos bien el dolor de Quirón, en vez de sanarnos y procurar ayudar y sanar a los demás, lo que hacemos es vengarnos. Usamos ese mismo dolor que nos infringieron, la misma manera en que nos hicieron daño, queremos causarle daño a otros de esa misma manera. Entonces, la víctima termina convirtiéndose en victimario porque no tramitó bien ese dolor de Quirón. Quirón tiene que ver con el hecho de ser animal y ser humano y también ser Dios. O sea, hay mucha dualidad ahí. Soy animal, pero soy humano, pero también soy Dios, soy divino. Entonces tiene que ver con todas esas dualidades. Bueno, explicado ya el mito de Quirón y lo que significa en astrología Quirón, vamos entonces con la lista de reproducción sobre Quirón en los signos y en las casas, entendiendo que el concepto madre es doloroso, es traumático, duele realmente, pero que al final nos deja una lección. Entonces los invito a ver todos los siguientes videos sobre Quirón en los signos y en las casas.